Soy Martín, un hombre común que vivía una vida tranquila en un apacible pueblo. Pasaba mis días cultivando los campos y disfrutando de la sencillez de la vida rural. El tiempo parecía transcurrir con una serenidad apacible, y cada día era una paleta de colores vivos pintando el lienzo de mi existencia. Mis mañanas comenzaban temprano, con el canto de los pájaros como despertador natural. Pasaba mis días entre surcos y semillas, observando cómo la vida florecía a mi alrededor. Era una existencia sencilla, pero llena de gratitud por la belleza de la naturaleza y la tranquilidad que me brindaba mi pequeño rincón en el mundo. No podía guardar la historia que os voy a contar para mí mismo. Siento una necesidad imperiosa de compartir mi historia, de buscar respuestas entre aquellos que compartían mi destino. La noche era oscura y silenciosa en el pequeño pueblo en el que había crecido. Los campos se extendían a lo lejos, cubiertos por una manta de sombras que parecía engullir todo a su paso. Yo caminaba por el sendero familiar, dejando que el viento frío acariciara mi rostro, cuando de repente, mis ojos se posaron en el cielo. Allí, en lo alto, destellaban unas luces inusuales, titilando y danzando en el firmamento de una manera que me dejó sin aliento. No eran estrellas, ni aviones, ni nada que hubiera visto antes. Parecían más bien fragmentos de algún otro mundo, intrusos en el oscuro manto del cielo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un hormigueo de inquietud recorriendo mi espalda. Traté de comprender qué podía ser aquello, buscando una explicación lógica que se resistía a presentarse. Las luces seguían su danza en el cielo, como si fueran guardianes de un secreto oscuro y desconocido. Me quedé allí, parado en medio de aquel campo silencioso, observando las luces hasta que desaparecieron en la distancia, dejando tras de sí una sensación de inquietud que se instaló en lo más profundo de mi ser. Esa noche, cuando regresé a mi hogar, no pude evitar sentirme intranquilo. Las luces en el cielo se habían convertido en una presencia inquietante en mi mente, una pregunta sin respuesta que se negaba a ser olvidada. No sabía entonces que aquellos destellos eran solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Los días pasaron, cada uno como un eco en la eternidad, y yo me encontraba cada vez más inquieto. Las luces en el cielo seguían apareciendo de manera intermitente, pero lo que más me preocupaba eran las lagunas en mi memoria. Al principio, eran solo pequeños lapsos, momentos fugaces que se desvanecían como humo entre mis dedos. Pero a medida que el tiempo transcurría, las lagunas se volvían más frecuentes y prolongadas. Días enteros desaparecían de mi mente, como si nunca hubieran existido. Despertaba por la mañana con la sensación de haber perdido algo importante, como si hubiera participado en un juego de escondite con mi propia conciencia. Intentaba recordar, pero las piezas del rompecabezas parecían deslizarse entre mis manos, escapando de mi alcance. La inquietud crecía como una sombra en mi interior. No podía compartir mis preocupaciones con nadie, temiendo que pensarían que estaba perdiendo la razón. Mantuve en secreto mis luchas internas, tratando de encontrar respuestas en la soledad de mis pensamientos. A medida que las lagunas en mi memoria se multiplicaban, también lo hacía mi sensación de desasosiego. Algo estaba sucediendo, algo que no podía comprender ni explicar. Me sentía como un náufrago en un mar de dudas, a la deriva en un océano de incertidumbre. Aquella noche, mientras observaba el cielo en busca de las luces que se habían convertido en mis inquietantes compañeras, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Debía encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar lo desconocido cara a cara. Una tarde, decidí abrirme a alguien en quien confiaba con todo mi ser, mi amigo de toda la vida, Juan.
Nos conocíamos desde siempre, y habíamos compartido nuestros más oscuros secretos y miedos. Era con el único que me sentía seguro de que dijera lo que dijera no iba a tomarme por loco. Nos encontramos en el lugar de siempre, bajo la sombra de aquel árbol centenario que había sido testigo de tantas de nuestras confidencias. El sol empezaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Le conté sobre las luces en el cielo, sobre las lagunas en mi memoria y la creciente sensación de que algo extraño y desconocido estaba ocurriendo en nuestro pueblo. Juan me escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando terminé de hablar, vi en su rostro una sombra de reconocimiento, como si hubiera experimentado algo similar. Temiendo que me considerara un loco, le miré a los ojos buscando una señal de comprensión. Yo también he sentido cosas extrañas últimamente, admitió Juan finalmente, su voz cargada de solemnidad. No he querido mencionarlo, pensando que tal vez era solo mi imaginación, pero lo que dices, suena muy parecido a lo que he vivido. Una oleada de alivio me inundó al saber que no estaba solo en aquella extraña experiencia. Juan y yo nos convertimos en cómplices de un misterio que se extendía más allá de nuestra comprensión. Juntos, decidimos investigar a fondo y descubrir la verdad detrás de estos extraños sucesos. A medida que la noche caía sobre nosotros y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, sentí una nueva determinación arder en mi interior. No íbamos a permitir que el misterio nos consumiera. Nos enfrentaríamos a lo desconocido, cueste lo que cueste. Con una determinación renovada, decidimos tomar medidas drásticas. Si queríamos descubrir qué estaba ocurriendo en esas horas perdidas, necesitábamos pruebas concretas. Así que me armé con un conjunto de cámaras de seguridad y las instalé cuidadosamente en mi habitación. Cada noche, antes de acostarme, encendía las cámaras y las dejaba grabando. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero era la única manera de obtener respuestas. Al menos, eso creía en ese momento. Las noches se volvieron inquietas, y cada vez que cerraba los ojos, una sensación de expectación y temor me invadía. ¿Qué revelarían las grabaciones? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se escondía en las sombras de mi propia habitación? Sin embargo, cada día acababa desilusionado con las imágenes en que se me veía durmiendo inquieto. Los días se convirtieron en una espera ansiosa, mientras la incertidumbre crecía con cada puesta de sol. Cada mañana, al revisar las grabaciones, mi corazón latía con fuerza, anticipando el momento en que finalmente tendría una pista, una respuesta. Y entonces, una noche, sucedió. Al reproducir las grabaciones, vi algo que me dejó sin aliento. Me vi a mí mismo, paralizado en mi cama, mientras extrañas figuras humanoides se movían a mi alrededor. Eran alienígenas, sin lugar a dudas. Mi corazón latía desbocado mientras observaba la escena horrorizado. La imagen se distorsionó, lleno de ruido electromagnético, y con un flashazo, todos desaparecimos de la habitación. No podía apartar la mirada de la pantalla, como si estuviera presenciando una pesadilla hecha realidad. Aquello era un testimonio tangible de lo que había estado sucediendo en mis momentos de oscura inconsciencia. La verdad era más aterradora de lo que jamás habría imaginado. La cinta terminaba sin que yo hubiera vuelto, por lo que debía haber pasado al menos 12 horas fuera del mundo, y al haber despertado de mañana, entendí las lagunas de varios días que se agolpaban en mi mente. La visión de las extrañas figuras alienígenas en mi habitación me dejó en un estado de shock paralizante. Observé la pantalla con los ojos abiertos como platos, incapaz de creer lo que veía. Eran reales.
Las criaturas se movían con una extraña gracia, como si estuvieran llevando a cabo algún tipo de observación preliminar antes de extraerme de mi propia casa. Mi mente luchaba por procesar la escena. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué querían de mí? Un nudo de terror se formó en mi garganta mientras continuaba observando, incapaz de apartar la mirada. Las criaturas eran diferentes a todo lo que mi mente humana había sido capaz de concebir. Sus cuerpos eran delgados y alargados, con extremidades que se movían de forma fluida y sin esfuerzo. Sus cabezas eran grandes en comparación con sus cuerpos, con grandes ojos negros que parecían absorber toda la luz que los rodeaba. A medida que seguía observando, vi que se movían con una precisión quirúrgica, manipulando extraños instrumentos con destreza. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué propósito tenía todo esto? Tras reproducir varias veces la escena, me quedé en la oscuridad de mi habitación, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Debía llamar a Juan para contarle lo sucedido. Sabía que no podía quedarme paralizado por el miedo. Debía tomar medidas, encontrar una forma de protegerme a mí mismo y a los demás. La verdad era aterradora, pero era la realidad que debía enfrentar. Decidí compartir lo que había descubierto con Juan y juntos, tratar de encontrar una forma de detener estas abducciones horrendas. Después del impactante descubrimiento en las grabaciones, sentí una urgencia creciente por protegerme a mí mismo y a los demás del horror que acechaba en las sombras. Sabía que no podía permitir que me atraparan de nuevo. No podía permitirme ser una víctima indefensa. Comencé a tomar medidas drásticas. Decidí que necesitaba mantenerme despierto durante esas horas críticas en las que las abducciones tenían lugar. Me sumergí en una ingesta excesiva de bebidas energéticas, desesperado por encontrar cualquier forma de mantenerme consciente y resistir el influjo de los alienígenas. Mis noches se convirtieron en una lucha contra el cansancio, una batalla constante para mantenerme alerta y vigilante. Mis ojos ardían y mi cuerpo temblaba por la cantidad de estimulantes que había consumido, pero no podía permitirme bajar la guardia. Cada noche, me preparaba para el enfrentamiento, dispuesto a resistir a cualquier costo. Las horas se volvieron eternas, el tiempo se estiraba como un elástico que amenazaba con romperse en cualquier momento. Pero no flaqueé. Sabía que mi resistencia era mi única esperanza. Procuré dormir durante las horas de sol, pero no descansaba lo suficiente, y en mis tareas diarias, que en ocasiones trasladaba a la noche para poder estar entretenido, se notaba la fatiga que acumulaba a lo largo de los días. Las charlas con Juan se mantenían, haciéndole partícipe de la quietud de mis noches, mientras él continuaba intentando grabar su habitación, por si su situación, como sospechábamos, era similar a la mía. A medida que los días se convertían en una sucesión interminable de noches sin sueño, mi mente se volvía un campo de batalla entre la lucidez y la fatiga. Las sombras se movían en las esquinas de mi visión, danzando como espectros amenazantes, pero yo me mantenía firme en mi determinación. Aunque me sentía al borde del agotamiento, no estaba dispuesto a ceder. Mi voluntad era más fuerte que cualquier cansancio. Estaba dispuesto a sacrificar mi propio bienestar en aras de la resistencia, en aras de evitar que me sometieran una vez más a esos terribles experimentos alienígenas. Sabía que no podía permitir que me arrebataran mi libertad y mi mente. Una noche, mientras yacía en el sofá, luchando por mantenerme en vela, sentí una presencia opresiva en la habitación. Mi corazón latía con fuerza, anticipando lo inevitable. Sabía que habían regresado. A pesar de mi resistencia, me sentía paralizado,
como si una fuerza invisible me mantuviera inmovilizado. Intenté moverme, intenté gritar, pero mis extremidades se negaban a obedecer. Era como estar atrapado en un cuerpo que ya no me pertenecía. Observé impotente mientras las criaturas alienígenas entraban en mi habitación. Sus ojos oscuros parecían penetrar en lo más profundo de mi alma, como si pudieran leer cada pensamiento y cada emoción. Sabía que estaban aquí para llevar a cabo sus terribles experimentos, para someterme a su voluntad. Una vez más, como si mi cerebro no fuera capaz de procesarlo, hubo un destello de luz, tras lo cual me encontré en una camilla en una sala blanca rodeado de esas criaturas. A medida que me examinaban, sentía una mezcla de terror y asombro. Sus instrumentos eran desconocidos para mí, tecnología más allá de cualquier comprensión humana. Me sentía como un animal en el laboratorio de un científico despiadado, expuesto y vulnerable. El tiempo parecía estirarse hasta la eternidad mientras las horas pasaban, cada segundo una agonía interminable. Cada vez que creía que no podía soportar más, ellos continuaban, impasibles, realizando sus experimentos sin ninguna muestra de emoción o compasión. Mi mente era un torbellino de pensamientos confusos y emociones abrumadoras. Me preguntaba una y otra vez qué querían de mí, por qué habían elegido a nosotros, a nuestro pequeño pueblo, como sujetos de sus atrocidades. Pese a que no era capaz de mover ni siquiera los ojos, en el trasiego fui capaz de ver que otras personas estaban en la misma sala, rodeados por más alienígenas, y siendo sometidos a lo mismo que a mí. Mi cordura resistía solamente por la voluntad de reconocer sus caras, cuando me colocaban en alguna otra postura, como movido por una fuerza intangible. Pude ver a alguno de mis vecinos, y me hice una lista mental para poder hablar con ellos cuando todo esto hubiera pasado. Finalmente, cuando parecía que no podía aguantar más, me dejaron en mi cama, exhausto y temblando. El alivio se mezcló con una sensación de vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrebatada. La noche había sido una pesadilla inimaginable, una experiencia que nunca podría olvidar. Sabía que no podía permitir que esto continuara. Debía encontrar una forma de detenerlos, de proteger a mi pueblo y a mí mismo de estas horribles abducciones. La batalla estaba lejos de haber terminado. Después de la noche de terror que había vivido, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y horror al saber que no era el único que había sido sometido a aquellos experimentos inhumanos. Había otros, lugareños como yo, que también habían sido arrastrados a esta pesadilla. Con el corazón lleno de determinación, decidí que era hora de buscar respuestas y unir fuerzas con aquellos que habían compartido esta experiencia. Hablé con Juan y, juntos, comenzamos a investigar más a fondo. Había al menos otros 3 habitantes del pueblo que habían vivido lo mismo y debíamos compartir lo descubierto con ellos. Nos reunimos en secreto, compartiendo nuestras experiencias y tratando de encontrar algún patrón, algún indicio que nos pudiera guiar hacia la verdad. Cada uno de nosotros tenía marcas en la piel, evidencia tangible de que lo que habíamos vivido no era un sueño o una alucinación. A medida que compartíamos nuestras historias, surgió una sensación de camaradería entre nosotros, una comprensión mutua de la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Éramos un pequeño grupo de supervivientes, decididos a descubrir la verdad y poner fin a estas abducciones. Juntos, decidimos tomar medidas más drásticas. Instalamos sistemas de vigilancia en las casas de cada uno de nosotros, con la esperanza de capturar más evidencia de lo que estaba ocurriendo durante esas horas perdidas. Estábamos decididos a desentrañar el misterio y detener a aquellos seres que nos habían convertido en sus conejillos de indias. A medida que pasaban los días, la tensión crecía, pero también lo hacía nuestra determinación.
Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para detener esta pesadilla. Sabíamos que el tiempo corría en nuestra contra y que cada momento era crucial en nuestra lucha por la supervivencia. Los días se convirtieron en una sucesión de investigaciones, vigilancia y espera ansiosa. Las horas se mezclaban en una neblina de incertidumbre, cada minuto una eternidad mientras aguardábamos nuevas pruebas que pudieran arrojar luz sobre el oscuro enigma que nos rodeaba. Las grabaciones revelaron más de lo que habíamos imaginado. Una y otra vez, nos vimos a nosotros mismos, paralizados y sometidos a los despiadados experimentos de aquellos seres inhumanos. Era un recordatorio constante de la pesadilla que estábamos decididos a detener. Aunque la memoria de las abducciones se desvanecía como un sueño fugaz, las marcas en nuestra piel eran la cruel evidencia de que no había sido una ilusión. Cada vez que las tocábamos, nos recordaban que aquello era real, que no podíamos permitirnos ceder ante el olvido. Las noches se volvieron más inquietantes, la sensación de ser observados por aquellas criaturas acechando en las sombras se volvía cada vez más palpable. Pero no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Estábamos decididos a enfrentar lo desconocido, a luchar por nuestra libertad. A medida que pasaban los días, nuestra determinación se fortalecía. No íbamos a permitir que aquellos seres nos dominaran. Nos habíamos convertido en guerreros de la resistencia, dispuestos a sacrificar todo por la verdad y la libertad. Y así como empezaron, un día las luces en el cielo dejaron de aparecer y las abducciones cesaron. La calma descendió sobre nuestro pequeño pueblo, como si la oscuridad que nos había envuelto durante tanto tiempo finalmente hubiera cedido. El alivio era palpable en el aire, pero también la sensación de desconcierto y frustración. Nos preguntábamos qué había provocado este repentino cese de las abducciones. ¿Habían los alienígenas encontrado lo que buscaban o simplemente habían decidido seguir adelante con otros objetivos? Ahora seríamos incapaces de sacar nada en claro de nuestra situación. Aunque estábamos agradecidos por la pausa en el tormento, la incertidumbre persistía. Nos preguntábamos qué habían estado haciendo con nosotros, qué propósito tenían al someternos a aquellos horrores. Pero las respuestas seguían siendo esquivas, ocultas en las sombras de lo desconocido. A medida que los días pasaban, intentamos retomar una apariencia de normalidad en nuestras vidas. Tratamos de dejar atrás el oscuro capítulo que habíamos vivido, pero sabíamos que nunca podríamos olvidar lo que realmente sucedió en aquellas noches de terror. La vida continuó, pero siempre con la sombra de lo desconocido acechando en el fondo de nuestras mentes. Nos apoyamos mutuamente, sabiendo que éramos los únicos que comprendíamos la magnitud de lo que habíamos vivido. A pesar de todo, el misterio de las abducciones persistió. Nunca obtuvimos respuestas concretas sobre lo que los alienígenas estaban buscando o por qué nos habían elegido a nosotros. Pero estábamos determinados a seguir adelante, a vivir nuestras vidas de la mejor manera posible, sabiendo que éramos sobrevivientes de una experiencia que pocos podrían comprender. Y así, mientras las luces en el cielo se desvanecían en la memoria, nos enfrentamos al futuro con una mezcla de alivio y resignación. Sabíamos que la verdad podía estar más allá de nuestra comprensión, pero estábamos dispuestos a seguir adelante, sin importar lo que el destino tuviera preparado para nosotros. Por eso os hago llegar este mensaje. Si habéis tenido lagunas de varios días, mirad si tenéis marcas en vuestra piel y sabed que no estáis solos. Nosotros tuvimos la misma experiencia y conseguimos salir adelante. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.